Gracias, queridos jóvenes, gracias. Querido joven, querida señorita, nuestro transitar en esta vida no es fácil. Ako bellulidan los hermanos, mantuvo. Mayormente cuando en este momento empezamos un tiempo, la el de hermanos. A veces chicona, a veces chijato con amaicotata, ¿qué será de nosotros? ¿Qué nos pasará? Pero ¿sabe algo? Tenemos la promesa del Señor que Él nos dejó. Y hay una santa Biblia que ya lo han Dios, hermanos. Te llega lo un Dios que todo mientras pasa el tiempo. Te llega lo un Dios que todo ya van con ahí esperando el momento que Ojaico Coloman Jesucristo, hermanos. Esto mismo pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto. El pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida que es Canaán. Pero resulta, mis queridos hermanos, queridos televidentes, pero resulta en aquella época que Moisés pierde la fuerza necesaria. Entonces, cuando llegamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, vemos cómo Moisés se va despidiendo del pueblo, mis queridos hermanos. Abaito chiquila ya salta Moisés, que sin duda, habiendo caminado, habiendo dirigido al pueblo de Israel, en este momento Moisés se va a despedir al pueblo. Entonces, ahí chiquilos los hermanos de Dios. Te toca tocar Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Abaito gila cane comando de hermanos. Abaito gila, no importa la versión que dan en el pero yo tengo aquí la versión nueva, traducción viviente, y a la vez hay que aparecer traducción canjobal y un ingabe, hermanos. Te chigan en comandos, hay versículo 6, Deuteronomio, capítulo 31, así que, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor Dios, Él mismo irá delante de ti, no te faltará ni te abandonará. Bueno, mis queridos hermanos, ahí siguieron Dios que te hermanos. Ahí siguieron cuando el Señor ahora va a llamar al pueblo de Israel. Entonces, Moisés ahora se despide al pueblo de Israel. Pero ¿cuáles son las promesas que deja Moisés al pueblo de Israel a través del Señor? Hasta Galates Marcial Dios para Moisés. Hablan yalan que Moisés vaya con Israel, hermanos. Te chichan Moisés que hay hermanos. Ahí si quieren ir a Dios. Tolcago al guardalo ningo canjo vale, hermanos. Talles lana en el giro ni evita y en canjo vale, hermanos. Te vaya que va. Ah, muy bien. Aquí cabal guardalo ni. Te vaya que va. Da la inclusión de que existen muchas personas, mis queridos hermanos. Lanan orros no cayon, que todo el cumbulan maxel, bailan nyala que nunca neticia que tila, te vaya que va. Antes siwi, y esto que sale ne va, y esto que va. Cultu, ah, muy bien. Hay ya culep con optitolo gile el valleto. Hay culto lo sale el valleto que es hermano. Ahí chiquilo ni el contexto lanan orla y con valle. Que allí en la tierra, yo igual pues toca convencer, pero no solo es en la tierra prometida, sino que también en la trayectoria del camino, vaya toca ver, hermanos. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Haya Moisés la dañaron campaña, te vaya que va, ¿por qué es necesario que chito contigo con aval? Así que, sé fuerte y valiente. Entonces hay dos cosas. Una cosa es ser fuerte y otra cosa es ser valientes. Came ya sin hermano. Podemos tener la fuerza necesaria energéticamente, hermano. Podemos tener la fuerza necesaria. Puede ser que cabal hay con músculo, cabal, ejercicio. Sí, es válido. No te estoy diciendo que es malo, joven, señorita, no que soy yo. Pero ¿de qué sirve tener una fuerza si no hay
una valentía para enfrentar las situaciones, hermanos. Entonces, aquí vemos a Moisés entregando al pueblo de Israel dos cosas que son de suma importancia para poder avanzar, para que porque Moisés en esta ocasión se está desfalleciendo, porque ya lleva mucho tiempo trabajando con el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor aquí, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña? Que hay otro con 25 vidas, jóvenes señoritas, que me ya vení. Hay otro con 25 vidas. Lo más necesario es que todo el chico te bajo va. Porque ante cualquier situación, porque la etapa juvenil, la etapa de la juventud, la etapa de la adolescencia, es la etapa más peligrosa. Repita conmigo. La etapa juvenil, la etapa de la adolescencia, es la etapa más peligrosa. ¿Por qué es la etapa más peligrosa? Porque ahí está el blanco del enemigo. Porque es ahí donde, mientras ganan con vida, mientras vamos en el transcurso, vienen esos enemigos. Ahora, pregunta, apreciables jóvenes, ¿quiénes son esos enemigos? ¿Quiénes son? Son aquellas pruebas, son aquellas tentaciones, son aquellas dificultades, son aquellos dardos que el enemigo va a lanzar a tu vida para que te hagan tropezar. Pero desde entonces el Señor nos dice, sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para poder ganar la victoria. Mis queridos hermanos, el Señor jamás te va a dejar. El Señor jamás te va a desamparar porque Él no es humano para mentir en tu promesa. A Abraham le dio promesa, a Isaac le dio promesa, a Jacob le dio promesa, a Noé le dio promesa y todo lo cumplió. Él te promete aquí que no te dejará ni te desamparará, no te faltará su presencia, pero ¿sabes algo? La base está en fortalecerse, la base está en esforzarte y ser valiente. Porque no puedo yo asegurarme, queridos jóvenes, asegurar, decir, el Señor no me va a dejar, el Señor no me va a desamparar. Pero ¿qué hay de mí si no pongo la parte que me corresponde? Porque la parte que me corresponde aquí, o sea, la parte que le corresponde al pueblo de Israel es esforzarse y ser valiente. Entonces, la parte que Dios te pide a ti, la parte que Dios me pide a mí para poder avanzar en esta vida es esforzarnos y ser valientes. ¡Oh, qué precioso, queridos jóvenes! ¡Qué precioso, amable juventud! ¡Qué precioso! Al pensar que el Señor siempre está con nosotros. Al pensar, al sentir a través de su Espíritu Santo que tenemos la presencia del Señor. Pero lo más precioso es, sin duda, esforzarnos y ser valientes. Queridos jóvenes, queridas señoritas, sigamos adelante en nuestras vidas. Así como Israel va a seguir su rumbo, va a seguir adelante, pero ¿sabe algo? Aunque Israel va a seguir, pero su único deber, la parte que va a poner Israel aquí va a ser esforzarte y ser valiente. Joven señorita, vamos a seguir adelante, vas a seguir, voy a seguir, hermanos en general, vamos a seguir, pero el Señor nos pide esforzarnos y ser valientes. ¿No te parece excelente? Una bendición. ¿Te parece una bendición? Que el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Gilberto, Francisco, Mateo, Pedro, voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. María, Juana, no te voy a desamparar en esta vida, en este año, no te dejaré. Pero entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Pero solamente esfuérzate y sé valiente. Así que, querida juventud, queridos jóvenes, queridos hermanos, llevemos en el corazón que el Señor siempre va a estar con nosotros.
pero nos corresponde a nosotros esforzarnos y ser valientes. Hermano, si estoy en Copisan, Dios toca al tacayo que hay que tocar, cama venir. Dios toca al tacayo que hay que tocar. Al nani, aguita galguena, la nana en la radio. Al tinani a repetir, Dios toca al tacayo que hay que tocar. Cachisin, heptan hapok aguita guana, heptan hapok. Dios toca al tacayo que hay que tocar. Paltas, te tal yo te Dios tuen. Te tal yo te Dios bien. Versículo 6. Un mensaje te Moisés la dañaron con Baicolo de Israel, pero también la dañaron con Dios Ayón a través de su palabra. Te tal yo te Dios bien. Te baje antes subí. Bueno, hermano. Te baja antes subí. Hermanos, a confiar en Dios y empecemos este tiempo a disfrutar de este año en los brazos del Señor. Gracias, hijo de Dios, hermanos. Dios te bendición y con reflexión bíblica. Y a ti, o con toques, hermanos, yo toco una parte, algunos himnos por